Pues, Tres. qué alegría Muchas estar gracias acá. por venir. Muchas gracias. Qué alegría tan grande. Es un volver a vivir. Y doy gracias a Dios que verdaderamente ya a mis 80 y algo pueda estar acá en esta casa que es mi casa. Yo vine a Roca en el 74, a fines del 74, el Día de los Inocentes del 74. Y vine porque me había invitado una profesora mía de literatura que tuve en la carrera, que fue Aide Mazzoni. ¿De dónde viniste? De Buenos Aires, los dos éramos de Buenos Aires. Y Aide Mazzoni era decana de la Universidad del Comahue en la Facultad de Humanidades. Y me había dado 2 materias para venir, pero si yo no estaba, no me iba a nombrar. Cuando yo llegué, después del Día de los Inocentes, me entero de que estaba Remustetu de interventor, Aide Mazzoni había quedado en la calle. ¿Y qué hacíamos? Mi marido venía por el plan de salud, también congelado, bueno, ambos encontramos trabajo. Entonces, ¿qué sacó? Ivanišević, que fue el ministro de Educación de Isabelita, creo yo, no, de Perón, puso el obligatorio para entrar a la universidad lengua, historia argentina y geografía argentina. Entonces yo me presenté a lengua porque quería trabajar. Y bueno, como yo venía con concursos ganados en la universidad, por supuesto, entré. Y así que me empecé a dar lengua, pero todavía no había carrera de comunicación. Y ese año parece que se largó. Yo no me acuerdo bien de cómo se largó, pero se largó acá, dábamos clase en otra calle. Yo creo que es donde está hoy, en la calle Mitre y Don Bosco. Ahí eran las clases. María Doménica García, otra compañera nuestra, daba en el colegio normal. Había 2 turnos, ¿no? Y tuvimos de alumna a Nelly Sosa. No, Nelly Sosa era profesora ya. Pero después, cuando se urge esta carrera, Nelly Sosa se anota como alumna. Y la tuvimos, yo no la tuve porque la materia de ella quedaba yo, por supuesto, quedó eximida porque era profesora de letras. Pero bueno, ahí entré a trabajar yo sin querer, o queriendo, como profesora de lengua en la carrera de comunicación social. ¿En tu caso, Alicia? En el caso mío, bueno, me trajo Cecilia, porque Cecilia me conocía del secundario, de trabajar juntas en el Colegio Nacional. Yo soy egresada del Comahue, había egresado en año terrible para egresar en el año 76, me recibí de profesora en letras en Neuquén. Ya me recibí con Remustetu bueno, una etapa espantosa. Empecé a trabajar en el secundario conozco a Cecilia me avisa que hacía falta un ayudante para la cátedra de César Fernández. César Fernández tenía una materia que se llamaba lengua informativa. Lengua informativa. Algo así. Bueno, y tuve la experiencia hermosa de trabajar con Finzi, porque Finzi acababa de llegar de Europa, había regresado del exilio y necesitaban darle algo, había pedido ayuda a la universidad que le dieran algún trabajo, entonces le dan a Finzi en lugar de ayudante en lengua informativa conmigo. Yo tenía 30 años y los dos éramos los ayudantes de César Fernández. Y bueno, César, como siempre andaba con otros proyectos y demás, solía dejarnos la cátedra y nosotros dábamos la materia y éramos ayudantes recién ingresados sin cobrar. En el caso mío era ad honorem, tuve 3 o 4 años ad honorem. Y yo tenía 30 años. Y bueno, y fue en el año 83, yo ingresé en el año 83 con la democracia. Con la democracia. Así que fue, bueno, un cambio importante en mi vida, porque trabajé varios años como ayudante con dedicación simple, luego con dedicación parcial, hasta que concursé como regular en el año 90, como profesora. Y ya ahí pude entrar como profesora. ¿Y en tu caso, Laura?
Yo en la carrera en 1998 trabajaba en inglés, en la carrera de inglés, en gramática española. En realidad trabajaba, o sea, acababa de entrar a la Escuela Superior de Idiomas, como se llamaba en ese momento, y hubo un concurso interino para trabajar en comunicación social y me presenté. Así que comencé a trabajar con Cecilia en comunicación escrita, y que en ese momento era multitudinaria, o sea, había tanta inscripción que dividíamos en dos comisiones, ¿no? En una estábamos vos y yo, me recuerdo, es decir, vos y yo ayudante, y en la otra estaba Lucrecia y no recuerdo yo. Y vos, claro, y Alicia. Sí, Alicia y Lucrecia. Y Nelly tenía otra comisión aparte. Sí, ya era. Llegamos a tener 200 alumnos. Más, porque Cecilia. yo me acuerdo de haber estado en la dirección de departamento en el año, creo que 92, por ahí, que me eligieron directora de departamento y tuvimos la inscripción más alta de la carrera, que eran 390 y pico inscriptos, no sé después en el aula, pero bueno, estuvimos desbordados. 1992. Mil años 90, sí, más o menos años 92, 93, hubo una explosión en la carrera, un poco por, creo que, necesidad de nuevos espacios de formación humanística. La gente dejó de asistir a letras, a filosofía, a historia, a geografía, que había en Neuquén, y se volcó masivamente a comunicación. En los años 90 el periodismo como cuarto poder tal vez tenía una imagen. Sí, y fue un fenómeno nacional, porque en todo el país ocurría, y además habrían carreras, porque la nuestra fue la primera carrera de la Patagonia. Pero antes... Pero luego partieron, sí. ¿Cómo fue esa transición? Porque vos hablabas, bueno, de un rector normalizado, un rector impuesto por la dictadura como Remostetu, y después de ese momento de formación durante la dictadura, llega la democracia. ¿Cómo fue esa transición respecto a la carrera, ¿no? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas sentís vos que cambiaron? No, el plan yo creo que El plan era de comunicador social. Era una tecnicatura. Primero era una tecnicatura y después se logró que fuera una licenciatura. Pero antes hubo un título intermedio que se llamaba comunicador social. Comunicador social. Que era 4 años, y después se gestionó el reconocimiento como licenciatura, porque el propio ministerio dictaminó que era suficiente la currícula para otorgar el título de licenciado. Ahí en esos años. En esos años se habrá sido, sí. Ahora yo no recuerdo, porque yo tenía una ayudantía simple ad honorem, así que no recuerdo mi participación política por esos años, pero... Se dio paulatinamente. Yo creo que sí, con Bonacci fue. Pero antes la rectora normalizadora, de la decana normalizadora, era una abogada, Cecilia, vas a recordar. No, Lerner, que vino, claro, estaba de decana. Dora Lerner, pero ella fue ya cuando después se creó la Facultad de Derecho. Claro, pero como antes, normalizadora. Sí, ella estuvo como normalizadora, Dora Lerner, sí. Pero al mismo tiempo, en cuanto a esto, esa cantidad de alumnos, me acuerdo que nos daban el aula más grande de adelante, el aula 5, con micrófono, porque eran muchísimos. Y tuvimos que llamar a Lucrecia como ayudante, y a Ana, a Laura, por principio éramos vos, Nelly y yo. Y después hasta Evelyn Klein también estuvo, porque no dábamos abasto para corregir, porque si era comunicación escrita la materia, había que escribir. Yo me he encontrado hace poco con alumnos de aquellos años y recordaban con tanto cariño. Dábamos 4 horas seguidas de comunicación escrita, pero los trabajos prácticos se hacían ahí. Y entonces él me dice, me acuerdo siempre cuando, Cecilia, usted me dio, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y yo agarré y empecé a escribir a máquina y me salió una cosa. Y a mí me maravillaba lo que puede hacer una consigna con la capacidad del otro, ¿no? Y eso se dio con mucho. Y era una alegría ver los trabajos de esa forma. Por supuesto que había de todo, ¿no? En el caso nuestro, pues nosotros somos las 3 de letras. Y nunca invadimos
el espacio periodístico. Nunca, siempre tuvimos mucho respeto, salvo Nelly Sosa, que Nelly Sosa tenía los dos títulos, entonces ella se movía, por eso era la experta en semiótica, digamos, porque sintetizaba las dos corrientes. Pero sí tuvimos participación muy activa en todo lo que fue reformas del plan de estudio, porque nosotras escribimos, entonces, como éramos sistemáticas para escribir, estábamos en todas las comisiones de reforma del plan de estudio y éramos las que escribíamos los planes. Después nosotros dijimos, bueno, para que los alumnos tengan un periodista en primer año, nos fuimos a buscar nada menos que a Torrengo. No, pero antes de Torrengo estuvo Ortiz. Ortiz, es cierto. ¿Cómo era el nombre de Ortiz? Fantástico, Ortiz. 10 puntos, pero él venía de Neuquén. De Neuquén, sí. Bueno, se casó. Y a Torrengo yo después lo tenía que salir corriendo para que entregara las notas el 27 de diciembre, ir en bicicleta a buscar las notas porque no hacía nada. Pero a los alumnos los tenía así, seducidos con sus experiencias como periodista. Era toda una visión del mundo que les iba a tocar después. Que eso yo de Ortiz recuerdo, ¿cómo era el nombre de Ortiz? Osvaldo. De Osvaldo me acuerdo que insistía para explicarle a los alumnos qué era la noticia, cómo se construía una noticia. Entonces recuerdo siempre que decía, bueno, dice, vos estás con un grupo de amigos en la esquina tomándote una cerveza en la vereda. Pasa un auto con una chica linda y vos la mirás y ella te mira. Y vuelve a dar vueltas, vuelve a pasar con el auto. Dice, ¿cuál es la noticia? Me levanté una mina. Esa es la noticia. La forma de explicar qué era lo primero que iba en la noticia.